El sonido de las notificaciones de la Deep Web era algo que jamás había dejado de estremecerlo. Cada mensaje recibido, cada enlace oscuro, llevaba consigo una mezcla de promesa y amenaza. Esa noche, sentado frente a su pantalla iluminada únicamente por el resplandor verdoso de la interfaz oculta, encontró una nueva misión. Una operación que prometía un pago considerable, y algo que olía a peligro desde el primer segundo. No estaba solo en esto. Sam, su compañero de confianza, apareció en la conversación virtual minutos después de que él mismo abriera el enlace. Ambos habían realizado trabajos juntos antes, aunque nunca nada que rozara la violencia directa hacia alguien. Pero esta misión era diferente. El objetivo no era un número ni un objeto, sino un joven. La descripción era vaga y las instrucciones parecían escritas por alguien acostumbrado a moverse entre las sombras. Llévalo a la casa, mantén el control, no busques preguntas. El viaje hacia la casa abandonada fue silencioso, cargado de una tensión que no necesitaba palabras. El camino estaba desierto, las farolas apenas iluminaban los árboles que se balanceaban con un viento frío y húmedo. Al acercarse, la estructura se alzó frente a ellos como un gigante oscuro. Sus ventanas rotas eran ojos vacíos que parecían observarlos. El aire olía a humedad y decadencia, a madera podrida y metal corroído. Al principio todo parecía normal, un chico recluso, temblando ante su llegada, mostrando signos de miedo. Pero entonces, algo cambió. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del protagonista cuando Sam, intentando acercarse, desapareció en un parpadeo, arrastrado hacia la oscuridad de la casa como si la sombra misma lo hubiera reclamado. El silencio posterior fue absoluto, roto únicamente por un gruñido bajo, gutural, que parecía provenir de las paredes mismas. Algo enorme se movía en la penumbra y no era humano. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad y pudieron distinguirlo. Una criatura imposible, deformada, con garras que reflejaban la escasa luz como cuchillas. La bestia no estaba sola. Su presencia parecía llenar cada rincón de la casa, acechando cada paso, escuchando cada respiración. El protagonista entendió entonces que el joven no era un simple objetivo de secuestro. Él era el monstruo. La criatura no actuaba solo por instinto, sino con una inteligencia aterradora, observando cada movimiento, anticipando cada reacción. Cada habitación a la que entraba era un laberinto de terror, y cada sombra parecía tener vida propia. Con Sam desaparecido, la desesperación se mezcló con la adrenalina. No había vuelta atrás. El enfrentamiento se acercaba y el protagonista debía utilizar todo lo que conocía, todo lo que había aprendido en los rincones oscuros de la Deep Web, para intentar rescatar a su amigo y sobrevivir. Cada paso, cada decisión, podía significar la diferencia entre la vida y un destino mucho peor. El protagonista avanzaba con cautela por los corredores polvorientos de la casa, cada crujido de la madera bajo sus pies resonando como un disparo en la inmensidad de la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y símbolos extraños, tallados con una precisión que sugería rituales arcanos más que vandalismo común. Era como si la propia casa hubiera sido construida para atrapar, para engañar, para confundir a cualquiera que osara cruzar su umbral. El aire era denso, pesado, y cada respiración le ardía en los pulmones. En un rincón, un espejo roto reflejaba la luz de su linterna de manera distorsionada, proyectando sombras que se movían de manera autónoma, anticipando su avance. Sabía que no podía confiar en sus ojos. La criatura podía manipular la percepción, jugar con la mente y el miedo. Al llegar a la sala central, un olor nauseabundo lo golpeó. Sam estaba allí, atrapado en algo que parecía una mezcla de jaula y sombra, sus ojos abiertos de par en par y llenos de terror. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La criatura lo estaba vigilando desde las alturas, sus movimientos silenciosos pero letales. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y cada vez que parpadeaba la figura parecía acercarse, como si el espacio mismo se doblara a su voluntad. El protagonista buscó cualquier objeto que pudiera usar, cualquier ventaja, pero la casa estaba desprovista de armas o herramientas que pudieran ser útiles. La única opción era enfrentarse a la bestia directamente, confiando en la rapidez y en la astucia. Cada paso hacia Sam estaba lleno de incertidumbre. Cada sombra podía ocultar la muerte. Mientras avanzaba, comenzó a recordar lo que había leído en los foros más oscuros de la Deep Web.
Historias de criaturas que habitaban entre la realidad y lo imposible, seres que podían aprender, adaptarse y anticipar los movimientos de quienes osaban acercarse. Nunca pensó que algo así podría ser real. Y ahora estaba allí, frente a la evidencia, con la vida de su amigo en juego. La criatura emitió un sonido que no era ni rugido ni gruñido, sino algo intermedio, un eco gutural que parecía resonar en su propio pecho. El miedo se mezcló con una determinación desesperada. Sabía que no podía retroceder. Sam dependía de él, y había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Cada habitación que cruzaba, cada sombra que enfrentaba, lo acercaba más a la confrontación inevitable. La tensión era insoportable. Los relojes de la casa, rotos y silenciosos, daban la sensación de que el tiempo se había detenido, como si la bestia controlara no solo el espacio, sino también la percepción del tiempo. Cada segundo se sentía eterno, y cada movimiento podía desencadenar la furia del monstruo. El protagonista llegó finalmente a una puerta semioculta detrás de cortinas negras y mohosas. Detrás de ella, la presencia de la criatura era abrumadora. Podía sentirla observándolo, anticipando cada paso, cada respiración. La oscuridad misma parecía palpitar, respirando al unísono con la bestia que acechaba a su amigo. El momento de la confrontación estaba cerca. Cada decisión, cada movimiento, debía ser calculado con precisión milimétrica. La casa se convirtió en un laberinto de miedo y estrategia, y la Deep Web, con todas sus advertencias y secretos, había sido solo el inicio de algo mucho más aterrador de lo que jamás imaginó. El protagonista respiraba con dificultad, sus ojos acostumbrándose lentamente a la penumbra de la habitación. Cada sombra parecía moverse por sí sola, como si la casa estuviera viva, observando, evaluando cada uno de sus movimientos. Aferró con fuerza la linterna, su única fuente de luz, y cada parpadeo del haz parecía revelar nuevos horrores. Paredes que se estiraban, techos que parecían inclinarse, y rincones donde algo se ocultaba, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Sam no dejaba de gritar, o al menos eso parecía, aunque su voz estaba mezclada con un murmullo extraño que no parecía humano. La criatura, más grande y deformada de cerca, se movía con una agilidad que desafiaba la lógica. Sus garras raspaban el suelo y el techo como si fueran extensiones de la misma casa. Cada vez que el protagonista intentaba acercarse, un golpe de miedo lo hacía retroceder, como si la bestia controlara no solo el espacio, sino también la mente de quienes entraban en su dominio. Recordó entonces los hilos de información que había encontrado en los foros de la Deep Web. Historias de humanos transformados, de experimentos que mezclaban biología y algo que desafiaba la ciencia. Rumores de criaturas que aprendían con rapidez y podían anticipar los pensamientos de sus víctimas. Nunca creyó en esos relatos, hasta ese momento. Con cautela, comenzó a mover objetos para crear barreras, tratando de distraer a la criatura. Cada movimiento debía ser meticuloso. Cualquier error significaba la muerte instantánea de Sam o la suya propia. Podía escuchar el crujido de la madera, los ecos de sus propios pasos, y sobre todo, los sonidos que emitía la criatura, que eran un extraño híbrido entre rugido y risa, como si disfrutara del miedo que sembraba. De repente, un golpe seco resonó en el piso superior. La bestia había desaparecido del salón, pero el silencio que quedó era aún más aterrador. Cada segundo que pasaba sentía la tensión aumentar, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que el enfrentamiento final comenzara. El protagonista avanzó por un corredor estrecho y polvoriento, las paredes cubiertas de símbolos que no entendía, pero que irradiaban una extraña energía, como si fueran un lenguaje diseñado para confundir y aterrorizar. Cada puerta cerrada detrás de él parecía un susurro de advertencia. No deberías estar aquí. Pero la determinación de salvar a Sam superaba cualquier miedo. Al llegar a la última habitación, pudo ver un reflejo en un charco de agua estancada. La criatura estaba allí, inmóvil por un instante, observándolo con ojos que brillaban como brasas. Sam yacía detrás de ella, parcialmente escondido, respirando con dificultad pero aún con vida. El protagonista sabía que cada segundo contaba, que la criatura no estaba allí solo para observar, sino para preparar su ataque, estudiando cada movimiento, midiendo cada reacción. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Todo estaba listo para el enfrentamiento.
La tensión era tan densa que parecía física, como si el aire pudiera cortarse con un cuchillo. Cada músculo del protagonista estaba alerta, cada pensamiento concentrado en un solo objetivo: rescatar a Sam y sobrevivir a esa pesadilla que la Deep Web había iniciado y que ahora se había materializado en la forma de esa bestia sobrenatural. El protagonista inhaló profundamente, su pecho ardiendo mientras avanzaba lentamente hacia la habitación donde la criatura mantenía a Sam cautivo. Cada paso estaba calculado, cada sonido amplificado por la oscuridad. Podía sentir la presencia de la bestia alrededor de él, como un halo de maldad que impregnaba cada rincón de la casa. La Deep Web había sido su guía hasta allí, con foros que hablaban de experimentos ocultos y de humanos que desaparecían, de criaturas nacidas entre la ciencia y lo imposible. Nunca creyó que esos relatos pudieran materializarse hasta esa noche. El reflejo en el charco de agua estancada le devolvió la imagen de la criatura, una figura alta y retorcida, con extremidades desproporcionadas y garras que parecían diseñadas para desgarrar metal. Su piel era grisácea, cubierta de escamas irregulares que brillaban levemente bajo la luz de la linterna. Los ojos, múltiples y brillantes como carbones encendidos, lo observaban con una inteligencia maliciosa. La bestia no se movía, pero su respiración profunda vibraba en las paredes, llenando la habitación de un miedo tangible. Un golpe de madera retumbó detrás de él. Un objeto que había colocado como barrera se había caído, y la criatura reaccionó de inmediato. Con una rapidez imposible, apareció entre las sombras, separando al protagonista de Sam. La criatura emitió un sonido que no era un rugido, sino un eco gutural que parecía provenir de varias gargantas a la vez. Cada vibración recorría los huesos del protagonista, llenándolo de terror, pero también de una determinación fría. Debía salvar a Sam, no importaba el precio. Se lanzó hacia el lado donde Sam estaba atrapado, esquivando las garras que surgían de la oscuridad como látigos. La criatura era rápida, más de lo que cualquier humano podría prever, anticipando cada movimiento, obligándolo a improvisar sobre la marcha. Tiró de un viejo mueble para bloquear temporalmente el ataque, mientras Sam aprovechaba el momento para intentar liberarse. Cada segundo era crítico. Cada error podía ser el último. El enfrentamiento se volvió un juego mortal de reflejos y estrategia improvisada. La criatura parecía adaptarse a cada movimiento, aprendiendo con rapidez, como si hubiera estado esperando a alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpido para cruzar la casa. El protagonista comenzó a utilizar la luz de la linterna para desorientarla, reflejando los haces en los espejos rotos, proyectando sombras que confundían a la bestia y le daban una fracción de ventaja. Mientras luchaba, recordaba los mensajes en la Deep Web, relatos de seres que podían manipular la percepción, que podían controlar la mente a distancia. No eran leyendas. Esa criatura era exactamente eso, una manifestación de todos los horrores que había leído. Su mente estaba al límite, pero la adrenalina y la desesperación por salvar a Sam lo mantenían enfocado. Finalmente, logró acercarse lo suficiente para agarrar a Sam, que estaba tambaleante pero consciente. La criatura reaccionó de inmediato, lanzándose hacia ellos, garras extendidas y ojos llenos de furia. En un movimiento desesperado, el protagonista derribó una viga que colapsó parcialmente sobre la bestia, creando una barrera temporal. Aprovechó el momento para arrastrar a Sam fuera del alcance de la criatura, corriendo por los corredores que parecían interminables. El sonido de la criatura rugiendo y golpeando las paredes los siguió, resonando en cada rincón de la casa. Cada sombra parecía moverse tras ellos, cada puerta que cerraban era un intento de contener la maldad que acechaba detrás. Finalmente, llegaron al exterior. El aire frío los golpeó como un golpe de realidad. La casa permanecía inmóvil, silenciosa, pero el eco del rugido de la bestia les recordaba que no estaba destruida, solo contenida. Sam se apoyó en el protagonista, respirando con dificultad, mientras ambos contemplaban la casa a lo lejos. Lo que habían enfrentado era más que un secuestro. Era un ser nacido de la oscuridad de la Deep Web, una entidad que existía entre la realidad y lo imposible. El protagonista sabía que no podían dejar evidencia, que nadie creería su historia, y que la criatura aún estaba allí, esperando su próxima víctima. Mientras se alejaban, el protagonista sacó su teléfono y abrió la Deep Web una vez más,
buscando cualquier rastro de la operación que los había llevado hasta allí. Encontró enlaces eliminados, mensajes borrados y una red de usuarios que había estado observando cada paso de la misión. Entendió entonces que la bestia no era solo un monstruo físico, sino también una metáfora de la oscuridad que acecha en los rincones más ocultos de la red. Un recordatorio de que el mal puede existir tanto en el mundo digital como en el real, y que a veces los más oscuros secretos no están en la web, sino en las casas que nadie se atreve a visitar. La noche los envolvió mientras caminaban hacia la carretera desierta. Sam finalmente habló, su voz temblorosa. «No volveremos, jamás». El protagonista asintió mirando hacia atrás una última vez. La casa estaba en silencio, pero sabía que la criatura seguía allí, acechando, paciente, esperando que alguien más cruzara su umbral. La Deep Web había mostrado solo una parte de su terror, y él había sobrevivido a la experiencia, pero a un costo que nunca olvidaría. Mientras se alejaban, la sensación de que algo los seguía persistía. Y aunque el amanecer comenzaba a romper la oscuridad, ambos sabían que las sombras que habían enfrentado aquella noche no se desvanecerían con la luz. La bestia en la casa abandonada había marcado sus vidas para siempre, y la Deep Web, con sus secretos imposibles, seguía siendo un lugar donde el miedo podía cobrar forma y cazar a cualquiera que se atreviera a entrar. El hombre, cuyo nombre era Adrián, se sentó frente a su computadora en la penumbra de su habitación, iluminado únicamente por el resplandor azul de la pantalla. Aferrado a un rencor que había crecido durante meses, buscaba en la Deep Web un lugar donde pudiera desahogar su ira contra Carla, su exnovia. Las páginas comunes de Internet parecían inofensivas, superficiales, pero Adrián había oído hablar de sitios donde la gente compartía secretos oscuros y deseos que la sociedad no se atrevía a admitir. Fue así como llegó a un foro llamado La Lista de los Traviesos. El sitio tenía un diseño extraño, casi anticuado, con colores oscuros y tipografía que recordaba a un tablón de anuncios de los años 90. Los usuarios subían fotos, videos, mensajes y detalles personales de quienes ellos consideraban traviesos, a menudo con la intención de humillar o castigar de maneras que rozaban lo macabro. Al principio, Adrián navegó con curiosidad. Los casos que veía eran grotescos, pero parecían controlados, inofensivos dentro de la distancia de la pantalla. Sin embargo, algo cambió cuando decidió registrarse y crear su propia entrada. Subió fotos de Carla, acompañadas de mensajes cargados de rabia, describiendo pequeñas humillaciones, secretos que solo él conocía, y en su mente, un castigo que ella merecía. Al principio, nada pasó. El foro continuaba lleno de otros casos, y Adrián sintió una satisfacción fría al ver cómo su publicación empezaba a recibir comentarios de otros usuarios, a veces jocosos, a veces inquietantemente intensos. Pero las cosas empezaron a torcerse. Una noche recibió un mensaje privado en el foro de un usuario anónimo que solo decía: «No puedes controlar lo que has desatado». Adrián rió, pensando que era una broma, hasta que notó que algo extraño ocurría a su alrededor. Luces parpadeando en su habitación, sonidos leves, susurros apenas audibles. Al principio lo atribuyó al cansancio, pero luego comenzó a ver cosas en las fotos que subía, pequeños cambios, detalles que él no había puesto, gestos en la cara de Carla que parecían retorcidos, como si supiera que estaba siendo observada. Intrigado y asustado a la vez, intentó borrar la entrada, pero el sistema del foro parecía negarse a eliminarla. Los comentarios continuaban llegando, ahora más oscuros, describiendo con precisión detalles de la vida de Carla que nadie podía conocer excepto él. Fue entonces cuando comenzó a recibir mensajes fuera del foro, en su correo y su teléfono, con imágenes que mostraban lugares que él conocía, la cafetería donde solían encontrarse, su antiguo apartamento, su trabajo. Cada mensaje aumentaba la paranoia de Adrián, hasta que un día se dio cuenta de algo que lo heló. Carla había desaparecido. Las noticias no informaban nada, nadie la había visto. Los mensajes y comentarios en el foro ahora se centraban en él, describiendo lo que debía hacer para arreglar las cosas y jugando con su miedo. Lo que había comenzado como un deseo de venganza, ahora lo había atrapado en una red que parecía alimentarse de su culpa y su rabia. Adrián intentó desconectarse, huir de la computadora, destruir el foro, incluso denunciarlo, pero cada intento lo devolvía al mismo punto.
La Deep Web tenía sus propias reglas y él había activado un mecanismo que no podía controlar. Con cada día que pasaba, las imágenes se volvían más personales, más aterradoras, como si el foro conociera cada rincón de su vida y de la de Carla. La sensación de poder que sentía al principio se había transformado en un terror absoluto. Se preguntaba si alguien más estaba detrás de todo esto, o si era el mismo foro el que había cobrado conciencia de su intención de venganza. Cada mensaje, cada foto, cada comentario era un recordatorio de que la rabia y el resentimiento tienen un precio, y que la Deep Web, un lugar que prometía anonimato y control, tenía la capacidad de volverse en contra de quien se atreviera a jugar con ella. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Adrián. Cada notificación de su teléfono o sonido del ordenador le provocaba un escalofrío. El foro, la lista de los traviesos, ya no parecía solo un sitio en la Deep Web. Se sentía vivo, vigilante, capaz de transformar la realidad a su antojo. Adrián comenzó a notar pequeños detalles que antes habría ignorado. Sombras que se movían de manera extraña en su habitación, susurros que parecían provenir de los altavoces apagados de su computadora, y un constante zumbido en sus auriculares que desaparecía apenas él intentaba concentrarse. Cada vez que entraba al foro, las publicaciones sobre Carla se habían multiplicado y cambiado de tono. Ya no eran simples humillaciones, sino instrucciones sutiles, casi rituales, sobre cómo debía enmendar su error. Intentó racionalizar lo que estaba pasando. Pensó que alguien había hackeado su ordenador, que era víctima de algún grupo malicioso que se divertía atormentándolo. Pero entonces comenzaron a llegarle correos electrónicos de direcciones desconocidas, con fotos tomadas desde ángulos imposibles. Dentro de su casa, en la calle, en el supermercado donde solía comprar. Todo estaba demasiado bien orquestado. Era como si el foro conociera cada movimiento de su vida. En un momento de desesperación, Adrián decidió que debía confrontar el origen del sitio. Siguiendo pistas ocultas en el foro, logró encontrar un servidor remoto cuya ubicación parecía imposible de rastrear. La curiosidad y el miedo lo empujaron a conectarse. Allí descubrió algo que lo dejó sin aliento, un archivo llamado Registro de los Traviesos, con cientos de entradas que no solo incluían víctimas de humillaciones, sino desapariciones, incidentes extraños y sucesos que desafiaban la lógica. Cada registro parecía estar conectado con alguien que había subido contenido similar al suyo. La paranoia se volvió insoportable. Cada vez que salía de su habitación, sentía que alguien lo seguía, aunque al mirar no hubiera nadie. Su mente empezó a jugarle malas pasadas. Luces que parpadeaban en patrones extraños, figuras que desaparecían cuando trataba de enfocarlas, mensajes que aparecían en su pantalla sin que él los hubiera escrito. Todo apuntaba a un mismo hecho. Su entrada en el foro había desencadenado algo que ya no podía controlar. Una noche, mientras navegaba compulsivamente en busca de alguna solución, recibió un mensaje privado en el foro que lo heló hasta los huesos. Ya no es ella. Ahora eres tú el que está en la lista. La pantalla parpadeó y por un instante, Adrián creyó ver el rostro de Carla reflejado en su monitor, con una expresión que no podía definir entre tristeza y reproche. Se levantó de golpe, apagó la computadora y salió de la habitación, solo para descubrir que las luces del pasillo formaban las palabras «Tu turno». El terror lo paralizó. Comprendió que la Deep Web no era simplemente un espacio de anonimato y secretos. Era un ecosistema que absorbía la energía de quienes intentaban manipularlo. Un lugar donde la culpa y la venganza podían convertirse en fuerzas tangibles, capaces de perseguir a cualquiera que se atreviera a jugar con ellas. Adrián se encerró en su habitación, rodeado de pantallas, sin poder mirar hacia afuera. Cada vez que respiraba, sentía que algo invisible lo observaba, esperando el siguiente movimiento. La línea entre la realidad y el foro se desdibujaba, y lo que comenzó como un juego de humillación se había convertido en un laberinto de miedo del que no podía escapar. El pánico de Adrián había alcanzado su punto máximo. No dormía, no comía, y cada sonido parecía un presagio. Las pantallas de su computadora mostraban constantemente imágenes de Carla, pero no eran las fotos que él había subido. En ellas, ella aparecía en lugares donde él nunca la había visto, con expresiones que parecían acusarlo directamente. Cada comentario en el foro ahora estaba dirigido a él, describiendo sus miedos, sus movimientos, sus pensamientos.
como si el sitio hubiera adquirido conciencia propia. Una madrugada, mientras revisaba compulsivamente los mensajes, la pantalla parpadeó y apareció un único archivo titulado Adrián. Con el corazón en la garganta, lo abrió y vio algo que lo hizo retroceder. Un video en tiempo real de su propia habitación, con él sentado frente a la computadora. Pero lo más aterrador era que la cámara no mostraba solo su cuerpo, sino que la sombra detrás de él, una silueta negra, difusa, imposible de definir, se movía de manera independiente, acercándose lentamente. En ese instante, entendió la verdad. La Deep Web había tomado control de la situación. No era solo un foro, sino una entidad que se alimentaba de la culpa y la rabia de quienes la habitaban. Todo lo que había hecho para vengarse de Carla lo había colocado en el epicentro de un mecanismo que ahora lo cazaba a él. Su deseo de castigarla había transformado su mundo en una trampa de horror absoluto. Adrián trató de levantarse, de apagar la computadora, de correr, pero algo invisible lo detuvo. La sombra se acercaba cada vez más, y la pantalla mostraba con letras rojas que parpadeaban: «Ahora es tu turno en la lista». Sintió un frío glacial recorrer su cuerpo y por un segundo creyó que podía escuchar la voz de Carla, susurrando: «Esto es lo que desataste». Cuando volvió en sí, la habitación estaba vacía. Las pantallas mostraban únicamente el foro, activo, con nuevas entradas, y una fila que esperaba ser completada, la de Adrián. Ningún rastro de él permaneció. Solo quedaba el registro de su nombre en la lista de los traviesos, un aviso silencioso para quienes pensaran que podían jugar con la Deep Web sin consecuencias. El foro seguía ahí, accesible solo a quienes conocían su existencia, esperando la próxima víctima que, por curiosidad, rabia o venganza, decidiera tocar los límites de lo que no debía. Y en algún lugar, más allá de la pantalla, Adrián se había convertido en una advertencia viviente de que la Deep Web no perdona, y que a veces, los juegos de venganza terminan atrapando al jugador. Lisa era una joven de 22 años, delgada, cabello negro lacio hasta los hombros y ojos marrones intensos que siempre parecían estar analizando todo lo que la rodeaba. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad junto a su madre, aunque la mayor parte del tiempo estaba fuera, estudiando diseño digital en la universidad. Su primo Alex era 3 años mayor, alto, con barba incipiente y una obsesión por todo aquello que fuera raro o oculto. Le gustaba la tecnología, los softwares que la mayoría no entendía y, por encima de todo, se sentía atraído por los lugares de Internet a los que supuestamente no se debía entrar. Fue él quien, aquella noche, le insistió a Lisa para que lo acompañara a explorar un poco la Deep Web, como si fuera una simple excursión. «Solo un rato, prima», dijo con la sonrisa de alguien que ya tenía en mente hasta dónde quería llegar. Lisa dudó, pero aceptó. Siempre lo hacía. Alex tenía esa energía que hacía que uno se metiera en lugares donde nunca habría entrado solo. Encendieron las luces bajas de la habitación, bloquearon las ventanas, pusieron música suave para relajarse y abrieron el software que les permitiría entrar en esa red que, según los rumores, escondía las cosas más perturbadoras jamás transmitidas. La conexión tardó unos segundos. Luego apareció una pantalla negra con líneas de código desplazándose como una lluvia digital. «Listo», dijo Alex. «Ya estamos dentro». Lisa se acomodó en la silla, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. «No hagas nada raro», murmuró. «Solo mirar». Comenzaron con foros ocultos, páginas viejas, salas abandonadas, nada realmente impresionante. Hasta que Alex encontró un enlace sin descripción, solo un nombre escrito en letras rojas. Theota's Horror Shop, la tienda de horrores. Lisa frunció el ceño. «Eso suena mal». «Por eso hay que entrar», respondió Alex, como si fuera obvio. El sitio tardó en cargar. Era como si requiriera decidir si aceptarlos o no. La pantalla finalmente mostró un fondo oscuro, con un logotipo rudimentario, una máscara sin ojos, como hecha de arcilla. Debajo, un mensaje. «Bienvenidos. Aquí, el público decide». Alex tragó saliva. «Ok, esto sí es diferente». Lisa sintió una incomodidad inmediata. El sitio tenía un chat en vivo y una lista de transmisiones activas, pero la que estaba resaltada en rojo decía «Live, Theota está listo». La abrieron.
La transmisión no mostraba nada explícito, pero sí lo suficiente para que el ambiente se volviera helado. Una habitación oscura iluminada apenas por una luz superior, sonidos amortiguados, una figura sentada en el centro con las manos atadas, su rostro pixelado para evitar mostrar identidad. El chat iba tan rápido que Lisa no lograba leerlo todo. Cientos de usuarios conectados, votando, comentando, exigiendo acciones. «Esto es real», dijo Alex temblando un poco. «O sea, parece real». Lisa no pudo apartar los ojos. El ambiente no mostraba violencia gráfica, pero sí una tensión brutal, una sensación de peligro que se derramaba desde la pantalla como una enfermedad. Todo estaba demasiado bien armado para ser una actuación. De pronto, la transmisión cambió de ángulo. La figura encapuchada que parecía dirigir todo, quizá Teota mismo, se acercó a la cámara. Su rostro estaba cubierto por una máscara de arcilla similar al logotipo del sitio, sin ojos, sin expresión. Solo una boca tallada torpemente, siempre en una sonrisa inquietante. Lisa sintió un escalofrío. «No me gusta esto, Alex, salgamos». Pero él estaba paralizado. En el chat apareció un mensaje resaltado: «Votación final en curso». Y entonces ocurrió. Sin mostrar nada explícito, los sonidos, la sombra, la reacción del chat, todo dejó claro que el hombre de la silla había sido víctima de algo terrible. Lisa se levantó de golpe, llevándose la mano a la boca. «Apágalo, apágalo». Alex lo hizo. La pantalla se volvió negra, pero un segundo después reapareció un mensaje nuevo. «Usuario conectado, LUSA 97. Alex palideció. «¿Qué? ¿Cómo saben tu nombre?» «Ese no es mi usuario, yo no puse eso, nunca puse eso». La página se actualizó automáticamente. Un nuevo cuadro de video apareció. No era la habitación oscura de la transmisión anterior. Era la sala donde ellos estaban sentados. Lisa retrocedió como si hubiera recibido un golpe. La cámara del portátil estaba encendida sin que nadie la hubiera activado. El chat empezó a explotar en comentarios. «¡Wow! Nuevos jugadores. Ella es perfecta. Que siga el juego, Teota». Alex cerró el portátil de golpe. Pero justo entonces, su teléfono sonó con una notificación desconocida. Lisa miró el suyo. Tenía la misma alerta, un mensaje único, sin remitente. «Bienvenida, Lisa, la audiencia ya te está viendo». La luz se apagó por un segundo. Una sombra se movió en el pasillo. Y fue ahí cuando entendieron que Teota no solo transmitía, también podía aparecer donde quisiera. La habitación quedó en un silencio tan tenso que Lisa sintió que podía escucharse a sí misma respirar. El portátil estaba cerrado, pero la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Alex, que siempre parecía tener una respuesta para todo, ahora tenía la mirada perdida, atrapado entre el miedo y la incredulidad. «Esto no tiene sentido», susurró. «No pueden activar nuestras cámaras así. Es imposible». Lisa lo miró. Ella sabía que en la Deep Web cualquier cosa era posible. Había leído historias, rumores, foros llenos de advertencias, pero nada se comparaba a vivirlo. «¿Y si pueden?», preguntó, temblando. Alex se puso de pie, un hombre de 20 y tantos con manos grandes y nerviosas, y caminó hacia la puerta del apartamento. Era como si necesitara comprobar que estaban solos. Lisa se mantuvo cerca, siguiéndolo a unos pasos de distancia. Cuando encendió la luz del pasillo, la bombilla parpadeó 2 veces, como si estuviera cansada o saboteada. «No hay nadie», dijo Alex respirando rápido. «Pero algo estuvo ahí», respondió Lisa. «Yo lo vi moverse». Él no quiso discutir, cerró la puerta con llave, luego puso el seguro de cadena. Pero ambos sabían que eso no significaba nada. Si Teota había logrado entrar en su cámara, también podía manipular la casa, los dispositivos o incluso sus teléfonos. Regresaron al cuarto. Alex abrió el portátil, pero esta vez lo puso en modo seguro, desconectado de la red. La pantalla se encendió y antes de que pudiera cargar cualquier sistema, un mensaje flotante apareció, sin origen, sin programa visible, sin lógica posible. «Lisa, no huyas. La audiencia está encantada contigo». Lisa dio un paso atrás como si la pantalla fuera un arma. «¿Por qué a mí? ¿Qué quieren de mí?». El mensaje respondió, como si estuviera escuchándola. «Es un juego, y tú eres la protagonista».
Alex cerró el portátil tan rápido que casi lo rompe. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora». Agarró su mochila, tomó las llaves y ambos salieron del departamento intentando no hacer ruido. Bajaron las escaleras con prisa, sin mirar hacia atrás, sin hablar. Lisa sentía las manos frías, el estómago apretado, como si algo invisible caminara a su lado. Al llegar a la calle, el aire nocturno era húmedo, pesado. Las farolas iluminaban apenas, y algunas parpadeaban igual que la luz del pasillo. Lisa sintió que algo en el entorno había cambiado desde que vieron la transmisión, como si el mundo supiera lo que habían presenciado. «Vamos a mi carro», dijo Alex. Caminaron hacia el estacionamiento. Todo parecía tranquilo, pero Lisa tenía la sensación de que estaban siendo seguidos. No por una persona, sino por ellos. Los administradores invisibles de ese sitio en la Deep Web. Los mismos que habían decidido que ahora ella era parte del show. Cuando llegaron al carro, Alex abrió la puerta del conductor y entró. Lisa dio la vuelta para subir, pero justo antes de abrir la puerta, escuchó un pequeño ping de notificación en su teléfono. Miró la pantalla. No era un mensaje, era una transmisión. Live, Lisa Cam 01. Lisa sintió que el aire se escapaba de su cuerpo. Eso no era una transmisión cualquiera. Era un directo de ella, en ese preciso instante, de pie junto al carro, con la cámara frontal activada sin que ella la tocara. Y lo peor no era eso. Lo peor era que, encima del video, se leía un contador. Espectadores, 1800, 1920, 2300, 3100. La cifra subía como un fuego. La audiencia estaba creciendo a un ritmo anormal, casi imposible. Personas conectándose desde la Deep Web, ansiosas, expectantes, como si supieran que algo estaba por comenzar. La voz temblorosa de Alex la llamó desde dentro del carro. «Lisa, entra, ya». Ella subió sin dejar de mirar el teléfono. El directo no se detenía, de hecho, el chat estaba activo. «Ahí está. Qué miedo tiene, jajaja. Teota ya debe estar cerca. Voten rápido para la siguiente fase». Lisa cerró la aplicación, lo intentó al menos, pero la pantalla no obedecía. La transmisión seguía, como si estuviera incrustada en el sistema. Alex encendió el carro y arrancó, alejándose del edificio. Pero unos metros más adelante, la radio del vehículo, que estaba apagada, se encendió sola. Primero, un ruido estático, luego, una voz distorsionada, profunda, modulada como si viniera de debajo del agua. «Corran todo lo que quieran. La tienda ya los abrió». Lisa se llevó las manos al rostro. Alex apretó el volante. No sabían hacia dónde iban. No sabían qué querían de ellos. Y sobre todo, no sabían cuánto tiempo más podían correr antes de que el juego decidiera la siguiente jugada. La Deep Web ya no era un lugar en la pantalla. Era una sombra que los seguía. Lisa y Alex avanzaban por calles vacías, el carro avanzando a paso rápido mientras la voz distorsionada seguía retumbando por la radio. «La tienda ya los abrió, y ustedes son los próximos». Cada semáforo, cada sombra parecía moverse con intención. La Deep Web ya no era solo un lugar de historias oscuras en sus pantallas. Había saltado al mundo real, infiltrándose en sus vidas. La sensación de ser observados era constante, imposible de ignorar. Cada notificación de sus teléfonos vibraba con mensajes extraños, sin remitente. «Voten por ella. Teota quiere jugar. Decidan su destino». Alex trató de mantener la calma, conduciendo por calles desconocidas, buscando un lugar seguro, un escondite. Pero cada intento de desconectarse, apagar dispositivos o cerrar aplicaciones fallaba. La transmisión en vivo estaba en todas partes, proyectada de formas imposibles. Sus televisores, el tablero del carro, incluso el espejo retrovisor reflejaba la interfaz de la Deep Web mostrando su cara. Lisa respiraba con dificultad. «No podemos escapar. Aún podemos», murmuró Alex. «Pero necesitamos pensar». Fue entonces que notaron algo extraño en la carretera. Una camioneta negra los seguía a la distancia, silenciosa, sin luces, moviéndose de manera sincronizada con ellos. Era como si conociera cada giro, cada aceleración. La Deep Web no solo los había localizado, los estaba guiando hacia algo. El chat de la transmisión explotaba con comentarios en tiempo real. Miles de usuarios votaban, comentaban, exigiendo lo que querían ver. Lisa se dio cuenta de que la audiencia no solo era virtual. El juego estaba vivo, interactivo,
y ellos eran piezas involuntarias en un tablero macabro. «Tenemos que parar», gritó ella. Alex frunció el ceño temblando. «Si paramos, sabrán dónde estamos». Justo entonces, el GPS del carro se bloqueó. La pantalla mostró un mensaje único, grande y rojo. «Bienvenida a la tienda de horrores, Lisa». Era imposible escapar. La Deep Web había trascendido la pantalla, infiltrándose en cada dispositivo, cada señal digital a su alrededor. El carro se detuvo solo frente a un edificio abandonado, idéntico al que aparecía en la primera transmisión que habían visto. No había luces, solo sombras al interior. Alex y Lisa bajaron del vehículo con miedo y resignación. Cada paso que daban resonaba en un silencio absoluto. Al entrar, la puerta se cerró detrás de ellos automáticamente. La sala estaba oscura, pero proyectores difusos comenzaron a iluminar un espacio amplio, mostrando múltiples pantallas con transmisiones de otras personas que habían caído antes. Sus rostros, sus nombres, todo registrado. Todo controlado por la audiencia de la Deep Web. De repente una voz familiar pero distorsionada resonó. «Bienvenidos. Ahora entienden que la Deep Web no es solo un lugar para mirar. Es un lugar donde los juegos se vuelven realidad. Y la audiencia decide». Lisa tragó saliva. La tensión era insoportable. La sensación de que la audiencia podía decidir su destino real la paralizaba. Sin embargo, mientras las pantallas mostraban miles de votos y comentarios, algo cambió. La misma audiencia que había estado decidiendo su miedo empezó a enviar mensajes diferentes. «No es justo. Detengan esto. Que se liberen». Alex miró a Lisa y dijo con determinación: «Si la Deep Web nos controla, tenemos que usarla contra ellos». Usando la computadora principal del edificio, Alex logró hackear parcialmente la transmisión. La pantalla gigante mostró sus rostros, pero también dejó al descubierto la dirección de los administradores del sitio y sus propios sistemas. La audiencia empezó a verlos como víctimas, no como entretenimiento. De pronto, la voz distorsionada volvió a resonar, pero ahora más débil, insegura. «No, esto no puede pasar». En un instante que pareció eterno, todas las pantallas se apagaron y la puerta se abrió automáticamente. La camioneta negra estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. La Deep Web había retrocedido, limitada nuevamente a la pantalla, pero la experiencia dejó a Lisa y Alex con un entendimiento aterrador. Lo que se ve en la Deep Web puede ser solo el principio, y nunca se sabe cuándo o cómo podría saltar de la virtualidad a la vida real. Salieron del edificio, temblando, abrazados, sin mirar atrás. Los dispositivos que los habían rastreado seguían apagados, pero el eco de la voz y las miles de miradas invisibles de la audiencia virtual permanecían en sus mentes. Habían sobrevivido, pero sabían que la Deep Web siempre estaba allí, lista para abrir otra tienda de horrores para cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Lisa suspiró, finalmente, mientras Alex cerraba el portátil. «Nunca más. Nunca más», repitió él, pero ambos sabían que eso era imposible. La Deep Web nunca olvida. El rumor comenzó como empiezan todas las modas universitarias, en un susurro entre pasillos, en conversaciones a medias durante las madrugadas donde la lucidez empieza a desvanecerse. Decían que la Deep Web estaba llena de cosas que jamás aparecerían en ninguna red social, contenido que no debía existir, comunidades prohibidas donde la moral no entraba. En principio, a Iván no le interesaba. Apenas estaba en su primer semestre, demasiado ocupado sobreviviendo a los exámenes y acostumbrándose a la soledad silenciosa de su residencia estudiantil. Pero la curiosidad es un instinto que se disfraza muy bien de valentía. Todo cambió una noche cualquiera, cuando en una reunión improvisada, 3 estudiantes de su facultad empezaron a presumir quién había encontrado el sitio más perturbador. Uno mencionó un foro donde se negociaban identidades, otro, una página donde se vendían medicamentos ilegales. Pero fue Lucas, el más reservado, el que siempre tenía ojeras profundas, quien mencionó por primera vez el nombre que lo cambiaría todo. All the Gore. No hizo falta que dijera nada más. La reacción de los otros dos, que de inmediato callaron, fue suficiente para despertar ese impulso que tanto temía. La necesidad de mirar aquello que se supone que uno debe evitar. Esa misma noche, sin pensarlo demasiado, Iván instaló todo lo necesario.
navegador, configuración de privacidad, capas de anonimato que solo conocía por tutoriales que parecían demasiado simples. Se sorprendió de lo fácil que era entrar a un mundo que siempre le dijeron que era inaccesible, como si la verdadera barrera fuera únicamente la voluntad. Tras algunas búsquedas, enlaces rotos y direcciones sospechosas, lo encontró. Una simple pantalla negra, texto rojo, All the Gore, Live Chat Archives. Un botón que parpadeaba lentamente, Enter Room. Iván respiró hondo y cliqueó. La sala de chat parecía simple, casi rudimentaria. Al principio vio mensajes antiguos, como si la página guardara todo lo que alguna vez se había escrito allí. La mayoría eran relatos macabros, algunos tan absurdos que parecían inventados, hasta que empezó a ver fotografías. No eran nítidas, parecían capturas de cámaras viejas, pero había algo en ellas que le dejó frío. No tenían intención artística, no buscaban provocar, simplemente eran. Como si la persona detrás de la lente solo hubiera querido documentar. Nombres de usuarios aparecían de forma intermitente en la pantalla. Bloodlover 12, Knife Play Real, Room Zero Watcher, y uno que pronto se volvería demasiado familiar, Culture 045. Al principio este usuario no escribía mucho. Se limitaba a reaccionar a los relatos de los demás, dejando comentarios breves, casi técnicos, como si evaluara procedimientos. Pero una madrugada, cuando la sala estaba casi vacía, comenzó a escribir de forma extensa, con una calma que lo hacía aún más perturbador. Culture 045. Hoy terminé el proceso. Ya puedo contarlo. La traje en el auto. No gritó al principio. Después sí. Iván sintió un nudo en la garganta mientras el usuario continuaba describiendo, paso a paso, cómo había seguido, secuestrado y finalmente acabado con la vida de una joven que solo mencionó como ella. Lo narraba con una precisión quirúrgica, sin emoción, como si estuviera redactando los pasos de un experimento científico. Otros usuarios reaccionaban con bromas, con comentarios grotescos, como si celebraran un logro. Iván quiso pensar que era ficción, pero en su interior, una sombra más fría le decía que aquello no parecía un juego. Entonces, impulsado por una mezcla de indignación, miedo y una ansiedad irracional que crecía sin control, escribió algo que jamás debió escribir. Iván, ustedes son enfermos. Esto no es un juego. Deberían estar todos en la cárcel. Su mensaje quedó allí, en la pantalla, desafiando el silencio. Pasaron unos segundos. Nadie respondió. Sintió un alivio extraño hasta que vio una notificación. Uno New Private Message. La ventana emergente mostraba solo un nombre. Culture 045. Culture 045. No deberías hablar así aquí. Es riesgoso para ti. Por cierto, bonito cuarto. ¿Vives solo? Iván se congeló. Miró a su alrededor. Su habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la pantalla. Esa frase final retumbó en su mente con una precisión cruel. ¿Cómo lo sabía? ¿A qué se refería? Intentó responder, pero sus manos temblaban. Cerró todo. Apagó la computadora. Desconectó el router. Aún así, no pudo apagar la sensación de que algo, o alguien, seguía allí, detrás de la oscuridad, observándolo. A la mañana siguiente, al encender su teléfono, vio mensajes desconocidos en WhatsApp. Fotos de él caminando hacia su facultad. Fotos de él sentado en la cafetería. Fotos de su ventana desde afuera, todas enviadas desde números distintos, todos sin foto de perfil. Luego, un mensaje final. Sabemos quién eres, Iván. Fue entonces cuando entendió que el error no fue entrar a All the Gore. El error fue escribir. Y sobre todo, confrontar. A partir de ahí, su vida empezó a convertirse en una secuencia de sombras. Llamadas a medianoche donde nadie hablaba. Correos electrónicos con datos privados suyos. Notificaciones de accesos sospechosos a sus cuentas. Cuando reunió el valor para ir a la policía, apenas lo escucharon. No podían hacer nada sin pruebas concretas, sin un sospechoso real. Le dijeron que seguro era un hackeo común y lo mandaron a casa. Pero para entonces ya no era solo el hostigamiento digital. Empezó a notar cosas extrañas, pasos en el pasillo cuando todos dormían, su puerta entreabierta al regresar, el sonido de su ventana moviéndose a pesar de estar cerrada. La paranoia dejó de ser paranoia y se convirtió en supervivencia. Cambió contraseñas, se mudó de residencia, luego de ciudad, luego de identidad.
Pero cada vez que pensaba haber escapado, llegaba algún mensaje anónimo, algún susurro digital recordándole que seguían ahí. Culture 045. Los demás. La sala. Aldegor nunca lo había soltado. Y aunque trataba de dormir, las pesadillas eran más reales que la vigilia. Sillas arrastrándose, sueños con pantallas negras y texto rojo, rostros sin distinguir mirándolo desde detrás de un vidrio. Pero lo peor no era lo que veía, era lo que escuchaba. A veces, antes de despertar, una voz masculina murmuraba muy cerca de su oído. «Sabemos dónde estás». La realidad de Iván empezó a fragmentarse lentamente, como si cada día despertara un poco más lejos de la vida que conocía. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que pudo caminar por el campus sin girar la cabeza, o cuándo había dejado de mirar los reflejos en las ventanas buscando figuras detrás de él. Pero lo que sí recordaba con una claridad insoportable era la primera noche en la que volvió a entrar, aunque fuera por unos segundos, a la Deep Web. No lo hizo por curiosidad. No lo hizo por valentía, lo hizo porque necesitaba entender si aquella sala de chat Aldegor seguía activa. Necesitaba comprobar si Culture 045 seguía allí o si todo había sido producto de una locura pasajera que su mente había exagerado. Había cambiado de identidad, de país, de vida, pero la inquietud seguía clavada como una astilla que no termina de salir. Aquel pequeño departamento donde vivía ahora era sencillo. Un escritorio sin adornos, paredes blancas, un colchón apoyado contra la ventana. Ni siquiera había cuadros. Cualquier objeto que pudiera reflejar algo lo incomodaba. Cuando finalmente decidió abrir su computador nuevo, sin ninguno de los programas con los que un día había explorado la parte más oscura de Internet, sintió que estaba a punto de cometer un sacrilegio. Durante semanas había resistido, pero la duda es una enfermedad que avanza despacio. Instaló el navegador que jamás debió instalar de nuevo. Configuró una red privada. Desactivó cualquier forma de sincronización. Era como repetir un ritual prohibido, paso a paso, tal como había hecho la primera vez. Cuando finalmente ingresó al primer enlace que lo llevaba hacia ese mundo sin leyes, sintió que volvía a adentrarse en un pasillo subterráneo, frío, vacío, infinito. Esa era la Deep Web para él ahora. Un laberinto sin paredes, pero con puertas que nunca debían abrirse. Tardó casi una hora en encontrar una copia del enlace que recordaba, una dirección que había cambiado tantas veces que resultaba casi imposible identificar sus restos. Pero el nombre estaba allí, enterrado en un hilo olvidado de un foro. Aldegor, Chat Room Archive. La página tardó más de lo normal en cargar. Él sintió su corazón acelerarse, pantalla negra, texto rojo. El mismo diseño, la misma oscuridad. Y entonces lo vio, un aviso en la parte superior que no estaba la última vez. Sala en modo observado, solo lectura disponible. Pero lo que realmente lo paralizó fue la lista de usuarios conectados. Entre nombres nuevos, entre sobrenombres grotescos y siglas incomprensibles, estaba uno que parecía imposible. Culture 045, online. Iván sintió que el mundo se deshacía debajo de sus pies. Quiso cerrar la página, quiso apagar el computador, quiso gritar, pero una fuerza, una especie de magnetismo perverso, lo obligó a seguir leyendo. La sala parecía más activa que antes. Había imágenes borrosas que parecían capturas recientes, comentarios que describían supuestas escenas reales. Pero lo que realmente le dio un vuelco en el estómago fue un mensaje fijado arriba del chat, publicado por un administrador sin nombre. Nunca olvidamos a los que hablan de más. Tuvo que apartarse de la pantalla, respirar, recuperar el control. Pero cuando volvió a mirar, un mensaje nuevo apareció, como si lo hubieran estado esperando. Culture 045. Todo ese esfuerzo para esconderte, ¿solo para volver? Iván sintió que el aire se volvía espeso. Nadie más había escrito nada. Era evidente que el mensaje estaba dirigido a él. Pero, ¿cómo sabía que estaba allí? No había iniciado sesión, no tenía un usuario, no había escrito nada. Culture 045, te dije que era riesgoso, pensé que aprenderías. Pero te gusta mirar, ¿verdad? La habitación pareció encogerse. Esa sensación en la nuca, esa presión silenciosa, regresó como una oleada de frío. Apagó todo, desconectó cables, cerró la laptop, la guardó en un cajón como si quemara. Pero no sirvió de nada.
Minutos después, su teléfono vibró. Un número desconocido, una notificación sin texto primero, luego una foto adjunta. Cuando la abrió, sintió que el alma se le desplomaba. La imagen estaba tomada desde el ángulo superior de su habitación, desde una esquina, donde él no recordaba haber visto ningún aparato. Y allí estaba él, sentado frente a la laptop en tiempo real, como si una cámara oculta lo hubiera estado observando desde antes de que él prendiera la pantalla. Debajo, un mensaje simple. Siempre estuviste conectado, Iván. A esa hora ya no sabía si las lágrimas eran de rabia, miedo o agotamiento. El mundo exterior parecía en silencio, pero el eco de la Deep Web seguía vibrando en su cabeza, como si nunca hubiera salido realmente de ese lugar. Los días siguientes fueron una espiral, vecinos que parecían observarlo por más tiempo del necesario, autos estacionados frente a su edificio que cambiaban cada pocas horas, el sonido constante de pasos en el pasillo durante la madrugada. Y lo peor era que cada intento de desconectarse, de apagar todo lo digital, solo lo acercaba más a esa paranoia que ya no distinguía de la realidad. Pero había algo nuevo, algo que no había sentido antes. Una presencia, como si alguien estuviera dentro de su casa, aun cuando no la veía. Como si cada luz tenue, cada vibración del celular, cada silencio entre respiraciones llevara una firma invisible. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo. No un crujido, no un golpe, no un paso, un susurro, bajísimo, casi imperceptible, muy cerca de su oreja. No vuelvas a entrar. La madrugada siguiente, Iván despertó sobresaltado, con la garganta seca y la sensación de haber hablado en sueños. No recordaba qué había soñado, pero sí recordaba algo peor. La impresión de que alguien más había respirado dentro del cuarto mientras dormía. Encendió la luz. No había nadie. Revisó la ventana, cerrada, la puerta, cerrada también. Pero cuando se acercó al espejo del baño, notó algo que no estaba allí antes. Una marca en el borde del vidrio parecida a una huella de dedo arrastrada. No era suya. Él jamás tocaba el espejo desde que había empezado a temer los reflejos. El frío le recorrió la espalda. Tenía que salir de allí, cambiar de ciudad otra vez, quizá incluso cambiar de nombre. Pero una idea todavía más peligrosa cruzó por su mente. Tenía que enfrentarlos. No podía permitir que la sala de chat, esa cloaca escondida en lo más profundo de la Deep Web, siguiera invadiendo su vida. Tenía que entender quién era Culture 045, o qué. Reunió el poco valor que le quedaba. Sacó la laptop del cajón donde la había enterrado la noche anterior y casi temblando, la encendió. No quería volver a entrar a ese mundo, pero sabía que si no lo hacía, las amenazas jamás terminarían. Repitió el proceso. Navegador, cifrado, rutas anónimas. El túnel hacia la Deep Web volvió a abrirse, y con él, ese olor intangible a peligro. Cuando finalmente llegó a la sala de chat, notó algo extraño. La interfaz había cambiado. Ya no era la página en negro con texto rojo. Ahora había una sola ventana, grande, ocupando el centro de la pantalla como una transmisión en vivo. No cargaba completamente, solo mostraba ruido visual, como una cámara sin señal. Abajo, un texto parpadeaba. Conexión entrante. Iván quiso cerrar todo, pero ya era tarde. La pantalla se estabilizó. La imagen se volvió nítida. Y entonces lo vio. Era su propia habitación. La cámara apuntaba directamente a su cama, a su puerta, a su escritorio. El ángulo era imposible, como si la cámara estuviera suspendida justo sobre él. Pero él no veía ningún aparato. Respiró con dificultad cuando un mensaje apareció en la parte inferior. Culture 045. Te dije que no volvieras. Ahora no tienes dónde ir. Iván retrocedió hasta chocar con la pared. Quería gritar, quería correr. Pero sus piernas no respondían. Entonces una segunda cámara se activó. En la pantalla se abrió un cuadro lateral. Mostraba el pasillo afuera de su departamento, luego una tercera cámara, la entrada del edificio, luego una cuarta, la calle. Era como si todo su entorno estuviera siendo monitoreado desde un solo sitio, desde All the Gore. La Deep Web lo tenía rodeado. Y entonces escuchó algo, un sonido seco, un clic metálico, la puerta. Alguien estaba abriéndola. Iván corrió hacia la cocina buscando algo con qué defenderse, pero su cuerpo estaba entumecido por el terror.
La puerta principal se abrió lento, tan lento que el chirrido se clavó en su mente como un taladro. Pasos entraron, suaves, medidos. La luz del pasillo se coló tenuemente. Una sombra avanzó hacia la sala, y en la pantalla, la cámara del pasillo mostró la figura completa. No tenía rostro, solo una capucha negra, y una máscara lisa, blanca, sin expresión. La figura levantó la cabeza hacia la cámara, y la cámara pareció inclinarse hacia Iván, como si estuviera reaccionando. En la sala, sin que él pudiera evitarlo, un mensaje apareció en su computadora. Culture 045. Siempre estuve más cerca de lo que creías. Iván retrocedió hasta quedar atrapado entre el refrigerador y la ventana. La figura avanzó, lenta, silenciosa, deliberada, y cuando estuvo a solo unos pasos, levantó la mano. En ella tenía su propio teléfono. Lo encendió. Mostró un mensaje en la pantalla. Un mensaje que Iván había enviado meses atrás, el día en que confrontó la sala de chat. Ustedes deberían estar en la cárcel. La figura inclinó la cabeza, casi con un gesto de burla. Luego extendió el teléfono hacia él como entregándole una prueba. Fue allí cuando Iván entendió que todo había sido un juego de poder, un castigo, una demostración, una lección para cualquiera que osara desafiar las reglas de aquel rincón oscuro de la Deep Web. La figura dio un paso más, luego otro, y la pantalla del computador cambió a negro. Solo quedó una última línea de texto. El que entra, no sale. El final nunca se sabría fuera de esa habitación, ni en la universidad, ni en la policía, ni siquiera en los foros de la Deep Web. Pero al día siguiente, en un hilo oculto dentro de All the Gore, apareció una nueva publicación. Usuario nuevo registrado, Silent 045. Estado, activo, y alguien escribió debajo: bienvenido al archivo.